Hola chicos, vamos a empezar este video para hablar de lo que es política lingüística. Quise hacerlo de esta manera para que ustedes pudieran sentir que estábamos en clase, estábamos en el salón y tratar de mediar un poco entre aquellos a quienes les gusta la virtualidad y quienes sienten que no es su alternativa. Entonces, para poder hablar de qué es política lingüística, tenemos que empezar por hablar de política. Um, Cuando yo les pregunto qué es Colombia, ¿qué me dirían? ¿Me pueden decir que es un país? ¿Me pueden decir que es una nación? ¿O me pueden decir que es un estado? Como ya hemos hablado de la precisión en los conceptos y de lo importante que es hacer precisión en los conceptos, entonces vamos a empezar por qué país es una unidad geográfica. Es un terreno delimitado que corresponde a unas zonas terrestres y unas zonas marítimas que son una unidad de gobierno. La nación no es lo mismo que el país. Cuando hablamos de nación, estamos hablando de un grupo humano. Pero ese grupo humano comparte unas raíces culturales, lingüísticas, incluso folclóricas, que hace que se sientan una unidad. Mientras que un estado, que es un conjunto más amplio, está compuesto por las personas, un territorio y un sistema de gobierno, de control, ¿sí? Entonces, cuando decimos qué es Colombia, pues es las tres cosas. Es un país, está delimitado geográficamente, es una nación, porque somos un grupo que igual, así sea heterogéneo, comparte unas raíces, pero también es un estado, es un pueblo asentado en un territorio y que tiene un sistema de gobierno. Eso nos puede parecer que es lo normal, que es lo regular, pero resulta que hay naciones sin país, sin territorio, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene unas raíces religiosas, culturales, pero el pueblo de Israel se pelea su territorio con Palestina. Y podríamos poner, por ejemplo, el caso de los kurdos en España, que son una nación que está sentada en un territorio, pero que su sistema de gobierno depende directamente de España. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito el concepto de Estado en Colombia. Entonces, Colombia es un Estado, pero resulta que ese Estado tiene un apellido. ¿Qué tipo de Estado es? Hay estados monárquicos, por ejemplo Inglaterra. Hay estados federales, Canadá, Estados Unidos, México. Hay estados totalitarios, Corea. Y hay estados sociales. Entonces decimos que Colombia es un estado social. ¿Qué quiere decir que Colombia sea un estado social? Un estado social es aquel que concentra el poder en la sociedad. Es decir, al menos en teoría, es la sociedad colombiana la que se encarga de gobernar. Por eso les decía a ustedes anteriormente que nosotros somos el Estado. Pero además tiene
un segundo apellido. Entonces, además de ser un Estado social, es un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir que Colombia sea un Estado social de derecho? Que es un Estado donde el poder reside en la sociedad, pero además se gobierna por leyes. Eso también, como es lo nuestro, nos parecería lo obvio, pero no lo es. Resulta que hay estados que son jurisprudenciales. ¿Qué es un estado jurisprudencial? Es un estado que se gobierna por costumbre. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, si ustedes han visto alguna película de estas, de la ley y el orden y estas cosas, saben que en un juicio, cuando un abogado hace un alegato, no dice, es que la ley tal dice tal cosa. Lo que dice es que en un caso anterior, un jurado optó por una u otra opción. En nuestro caso, al decir que es un Estado de derecho, lo que nos está diciendo es que es un Estado que se gobierna a partir de leyes. Ahora, ¿cuáles son las leyes que rigen nuestro Estado? Cuando decimos que Colombia es un Estado de derecho, ¿dónde está ese derecho? Primero que cualquier cosa está en la Constitución. Es decir, la Constitución es la ley de leyes en Colombia. Para nosotros, ninguna ley está por encima de la Constitución. Incluso si el país hace acuerdos internacionales, esos acuerdos tienen que estar ratificados y consignados en ley que esté en la Constitución o por debajo de la Constitución. Entonces, resulta que este Estado social de derecho, es decir, este Estado donde el poder lo tiene la sociedad y está registrado en leyes, tiene un sistema de gobierno. ¿Cómo se llama nuestro sistema de gobierno? Nuestro sistema de gobierno es una democracia. Cuando decimos que nuestro Estado es una democracia, ¿qué queremos decir? Que la forma como esta sociedad se organiza para administrar los recursos, para gobernarse, para sancionar, para todo, es según lo que diga las mayorías. Entonces, por eso nosotros hacemos votaciones para ver qué dicen las mayorías de nuestros temas. Entonces, esa democracia, además, tiene apellido también. Así como el Estado tiene apellido, entonces la democracia nuestra es una democracia participativa. Entonces, una democracia participativa se opone, por ejemplo, a una democracia representativa. Y vuelvo a poner el ejemplo de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se elige un grupo de personas y ese grupo de personas es la que elige quiénes son sus senadores, quiénes son las personas que van a ocupar los más altos cargos. Mientras que en el nuestro estamos hablando de que toda la ciudadanía mayor de 18 años que conforma el Estado participa de la organización de ese Estado a partir del voto universal. Entonces, cuando la Constitución del 91 adopta estos apellidos, lo que la Constitución nos está planteando es una cantidad de mecanismos que se llaman mecanismos de participación ciudadana, mediante los cuales este apellido de participativa se puede cumplir. Ahora, para llevar a cabo esta organización hay diferentes modelos. El modelo nuestro es un modelo de división de poderes. Entonces, vamos a empezar diciendo cuáles son entonces los poderes. El primer poder ahora sí, de la organización de nuestro Estado, que es nuestro gobierno, entonces el primer poder es el ejecutivo. Por democracia de tercera primaria, espero que recuerden cuáles son los otros dos.
el legislativo y el judicial. Estos tres poderes, entonces, son los encargados de llevar a cabo esa administración. Como nuestro Estado es un Estado social de derecho, entonces, ¿qué es lo que administran y cómo se organizan? Según la ley. Por ejemplo, ¿qué hace el Ejecutivo? El Ejecutivo es el encargado de hacer cumplir la ley. ¿Qué hace el Legislativo? Escribe la ley. ¿Y qué hace el Judicial? Protege la ley. Entonces, es su relación con la ley la que hace que un poder o el otro tenga que intervenir en la administración de nuestro Estado. Sin embargo, si estamos hablando de un país de 40 millones de habitantes, pues entonces el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial serían insuficientes para todo lo que hay que administrar. Entonces, para eso tendríamos que subdividirlo. ¿Cómo lo vamos a subdividir? Entonces vamos a hablar de un nivel nacional